De alguna manera, Raúl nació inmediatamente como un niño inusual. Todos los niños lloraban, pero él estaba callado. Todos los niños rompían coches, él los reparaba y los volvía a montar. Cuando tenía 3 años, se notaba que estaba creciendo para ser un hombre. En la guardería, las niñas no le dejaban en paz. A los profesores siempre les cayó bien. Decían que Raúl no era ningún problema. De hecho, cuando está en el grupo, significa que todo está en orden. Antes de ir al colegio, Raúl se convirtió en el héroe del pueblo. Incluso los mostraban en la televisión. Una niña en su patio fue atacada por un perro. ¿Fue el perro burlándose de la chica o el perro burlándose de ella? Pero el hecho permanece. El perro era de tamaño decente. La chica se asustó y eso provocó una nueva agresión del perro. La suerte quiso que en el patio solo estuvieran esta chica, Raúl y otra chica, algo más pequeña que Raúl. El chico no se confundió. Cogió su juguete y se apresuró a entrar en acción. Salvó a la niña, pero también resultó herido. Los adultos salieron a tiempo de oír el ruido. La niña se libró de 2 mordiscos leves y un susto, pero a Raúl tuvieron que coserle los 2 brazos. En el hospital, la madre lloraba. ¿Qué clase de niño eres? Todo el mundo corre y tú te subes. ¿Y si te hubiera matado? Raúl realmente no entendía a su madre. Mamá, es una niña. No había adultos, tampoco otros niños. ¿Quién iba a defenderla? Mamá sonrió entre lágrimas. Le acarició el pelo. Los padres de la niña vinieron y dieron las gracias a Raúl. Raúl fue un hombre libre durante el último verano. Luego se fue a la escuela. El chico tenía muchas ganas de ir a la escuela. Hacía tiempo que había decidido por sí mismo que iba a ser abogado. Su padre se sorprendió mucho cuando le oyó decir eso. «Hijo, ¿sabes lo que es un abogado? ¿A qué se dedica?» «Papá, claro que lo sé. Defienden a delincuentes por dinero. Pero yo no seré así. Solo defenderé a gente que no sea culpable y no haya dinero para pagar un abogado. Defenderé gratis». Madre y padre se miraron. El padre sonrió, decidió que con el tiempo todas estas fantasías pasarían, y su hijo iría a trabajar a la fábrica donde papá era un pequeño pero aún jefe. El 1 de septiembre, Raúl se levantó temprano. Cuando sus padres se despertaron, Raúl ya estaba tomando el té en la cocina, completamente vestido. En un plato había bocadillos preparados para mamá y papá. Mamá abrazó a Raúl y le dijo: «No sé qué haría sin ti. Nadie tiene hijos tan independientes». Raúl quería mucho a su madre, pero los abrazos le avergonzaban, así que esquivó astutamente los besos de su madre. «Mamá, vamos. Ya soy mayor y tú sigues con tus besos». Papá se rió y mamá dijo: «Pues claro que sí. Ya no lo haré más». Y ella también se rió alegremente. Cuando salían de casa, Raúl susurró al oído de su madre: «Mamá, ¿por qué no me quitas las flores para que nadie las vea en la calle? Y yo las recogeré en el colegio». Mamá le asintió muy seria. Miró a su marido y apenas pudieron contener la sonrisa. Raúl disfrutó mucho de su primer día de colegio. Tantas cosas nuevas e interesantes. Nunca se había imaginado que habría tantos niños en la escuela. Y no cualquier niño del patio, sino los que ya estaban en la escuela. Raúl sabía leer y escribir desde hacía mucho tiempo. Aprendió a leer solo, y su madre le ayudaba con las letras. A sus padres no les preocupaban en absoluto las dificultades de aprendizaje de Raúl. Tenían más confianza en él. Vera solo tenía 16 años cuando conoció a Román. Inmediatamente tuvieron una verdadera historia de amor, a primera vista. Román provenía de una buena familia, muy famosa en su ciudad, pero Vera, desde que tenía memoria, sus padres siempre habían bebido. Vera nunca entendió cómo era un milagro que no hubiera terminado en un orfanato. Aparentemente los vecinos eran buenos. En lugar de llamar a los guardianes cuando su madre y su padre se iban de juerga, se turnaban para acoger a Vera.
Y así Vera creció hasta convertirse en la hija de todo el vecindario. A pesar de todo, Vera era una auténtica belleza. Román se enamoró de ella en cuanto la vio. Desde el momento en que se conocieron, trató de no dejarla sola por mucho tiempo. Cuando Vera cumplió 18 años, Román la llevó a conocer a sus padres y al mismo tiempo les dijo que habían decidido casarse. Presentaron la solicitud al día siguiente del cumpleaños de ella. Les recibieron no tanto mal como muy mal. La madre de Román atacó inmediatamente a Vera. ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Por qué arruinas la vida de un chico? Solo tiene 22 años. Necesita estudiar, necesita conseguir algo en la vida y le obligas a casarse contigo. Has estado viviendo como un perro callejero toda tu vida. ¿Quieres que él viva así? ¡No te cases! Si Román se casa será con una buena chica que será de nuestro círculo. Vera lloraba e intentaba marcharse. Román estaba muy sorprendido por sus padres. Pensaba que papá le apoyaría. Después de todo, papá venía de un orfanato. Pero su padre dijo: Si te casas con esta, no cuentes con nuestra ayuda. Román cogió su bolso, metió algunas cosas en él, cogió a Vera de la mano y salió corriendo de casa. Oyó a su madre gritar tras él: ¡Román! ¡Vuelve en ti! ¡Vuelve! Pero ni siquiera miró atrás. Vera lloraba y él estaba lleno de rabia. Ese día pasaron la noche en casa de unos amigos de Román. Al día siguiente, alquiló un pequeño piso en las afueras de la ciudad. Eso es, Vera. Tú limpia mientras yo busco trabajo. Vera limpió y cocinó. Por la noche, Román volvió a casa, satisfecho. Había encontrado trabajo y, teniendo en cuenta que no tenía ninguna experiencia, no era malo. Román insistió en que Vera debía estudiar. Soy un hombre. Trabajaré. Mientras me tome una excedencia, me cambiaría a un curso por correspondencia y terminaría los estudios. Mi sueldo bastará para pagar el alquiler y vivir. Vera le estaba muy agradecida, pero decidió que seguiría buscando un trabajo a tiempo parcial. La boda tuvo que posponerse por un tiempo. Román quería que Vera llevara un bonito vestido blanco y tuviera invitados, pero ahora no podían permitírselo. 3 meses después, Vera se dio cuenta de que estaba embarazada. Román estaba encantado. Conseguiré otro trabajo. Nuestro bebé lo tendrá todo. Ya verás. Nos las arreglaremos. Vera le creyó. Siempre le creyó, porque era el mejor. Vera dará a luz en 15 días. Le estaba costando mucho el embarazo. Román casi nunca estaba en casa. Trabajaba en su empleo principal y pasaba la tarde y parte de la noche en taxi. Vera ya había comprado un cochecito y todo tipo de pañales. Nunca se casaron. Acordaron casarse después del nacimiento. ¿Qué sentido tenía un vestido de novia blanco si ya estaban tan juntos y iban a tener una hija? Román había prometido volver pronto a casa hoy. Era el cumpleaños de Vera, así que preparó una ensalada y sacó una botella de vino. Estaba oscureciendo y Román seguía sin aparecer. Vera empezaba a preocuparse. Román siempre hacía lo que decía. Román prometió que solo haría 2 o 3 horas y luego se iría directamente a casa. Vera miró el reloj, las 11 de la noche. No entendía nada. ¿Tal vez tenía un encargo muy largo? Vera incluso se alegró de alguna manera. Por supuesto, no podía negarse, porque un pedido grande significaba buen dinero. Sin darse cuenta, Vera se quedó dormida en el sofá. Se despertó al oír que alguien llamaba a la puerta. Vera fue a la puerta y la abrió. El amigo de Román estaba en el umbral. No era exactamente un amigo. Trabajaban juntos. Vera, malas noticias. Román se estrelló en la noche. Ha muerto. Vera sintió un terrible dolor en el bajo vientre y se desmayó. Luego recuperó la conciencia varias veces. Los médicos, los gritos del bebé. Entonces la cara de la madre de Román gritó. Gritaba que Vera había matado a su hijo. Vera fue dada de alta 2 semanas después. Román fue enterrada sin ella.
La madre gritó que ni siquiera se acercó a la tumba de su hijo o a su casa. Nadie se reunió con la chica. Volvió a casa a pie. Entró en el piso. Se sentó en el sofá con su hija en brazos. Luego se secó las lágrimas. Había que hacer algo, alimentar a la niña, decidir cómo proceder. Sabía muy bien que no podría permitirse ni el piso ni la niña, y tampoco sabía qué hacer. Contó el dinero que tenía en el armario, suficiente para 2 meses. Eso era todo. Y eso si no comprabas nada, solo pagabas el alquiler y la leche de fórmula. Después de todo, no tenía leche. Paseaba por la ciudad con el cochecito. La casera vino ayer. Dijo que lo entendía todo, pero que también necesitaba dinero. Por lo tanto, en una semana, Vera y el niño deberían estar fuera del piso. Vera se decidió, fue a ver a los padres de Román. Al fin y al cabo, Lisa es su nieta. Llamó el timbre. La madre de Román abrió la puerta. «¿Qué quieres?» No dejó entrar a Vera. No puedo manejarlo. Lisa es la hija de Román. Ayúdame o llévatela. No puedo alimentarla». ¿No puedes? ¿En qué estabas pensando antes? ¿Qué clase de malentendido eres? Has llevado a mi hijo a la tumba. Has abandonado a mi hijo a tu suerte. ¡Vete de aquí! ¡No vuelvas nunca! ¡Olvida la dirección! ¡No nos des a ese niño! ¡Ese niño no es nada para nosotros! La mujer cerró la puerta en las narices de Vera. La niña lloró. No sabía qué hacer. Mañana era domingo. Tenía que dejar el piso. No había dormido en toda la noche. Pensó, lloró, volvió a pensar. Pero nada. Ningún pensamiento. Y entonces se decidió. Por la mañana, cuando había mucha gente fuera, era día libre, se preparó, le dio un beso a su hija, la puso en el cochecito. También puso la carta que había estado escribiendo toda la noche. El tiempo no era muy bueno. Llovía. Vera fue al parque. A pesar del mal tiempo, había mucha gente paseando. Vera caminó por el parque. Esperó a que nadie la mirara. Puso el cochecito bajo un arbusto para que no lloviera y salió corriendo. Contenía las lágrimas, pero esperaba que encontraran pronto a su Lisa. A Raúl le gustaba mucho la lluvia, y aún más, le encantaba pasear bajo la lluvia. Es muy divertido. Poca gente en la calle, silencio, solo crujen las gotas. Y qué bonito es a la vez. Todo está tan lavado, tan limpio. No te cansas de verlo. Mamá y papá sabían que Raúl cambiaría cualquier coche nuevo por un callejón bajo la lluvia. Era un niño independiente, de primer curso, así que siempre le dejaban salir seguro. Sus padres estaban seguros al 100% de que si Raúl decía que estaría en el patio, estaría en el patio. Si decía que volvería en 1 hora, volvía en 1 hora. Raúl decidió ir hoy al parque. Era tan misterioso bajo la lluvia. Mamá estaba a punto de hacer la tarta favorita de Raúl, así que decidió no esperar y salir a dar un paseo. Pero cuando el olor de la tarta empezó a invadir su mente, Raúl perdió toda su seriedad y de ninguna manera iba a permitir que eso sucediera. Caminó por el sendero central del parque. Los caminantes se cruzaban con él de vez en cuando. Raúl decidió deambular por los senderos más pequeños. Tal como pensaba, había menos gente. Caminaba pensativo cuando oyó un quejido. Raúl pensó que probablemente era un perrito que se había congelado con la lluvia. Empezó a mirar a su alrededor. Detrás del arbusto que había junto al banco, notó algo extraño. Se volvió y vio un cochecito de bebé. Raúl miró dentro. Había un bebé llorando. El niño miró a su alrededor. Había un sobre junto a la cabeza del bebé. Raúl arregló el chupete del bebé y empezó a leer. Después de leer las primeras líneas, metió el papel en el sobre, agarró con decisión el asa del cochecito y corrió hacia la casa. Abrió el cochecito y lo introdujo en la casa. «Mamá, necesitamos tu ayuda». Mamá salió de la cocina, vio el cochecito y se apretó el corazón. «Raúl, ¿qué pasa? ¿De dónde lo has sacado?
Los padres deben de estar buscando al niño. El padre salió y también se le abrieron los ojos. Mamá, he encontrado a este niño en el parque. Sus padres lo abandonaron. Hay una carta dentro. Deberías darle de comer o desenvolverlo. No sé cuánto tiempo lleva ahí el cochecito. Y luego tienes que denunciarlo en algún sitio. Bueno, seguro que sabes dónde. Raúl hablaba y abría la bolsa. Bueno, ¿cuál es el problema? Tengo que dar de comer al pequeño. Sacó un sobre. Se lo entregó al padre. Miró a la madre. La mujer se levantó de un salto. Cogió al bebé en brazos. Había biberones e incluso leche maternizada seca en el cochecito. La madre se inquietó. Envolvió a la niña. Le dio algo de comer. Y su padre desenvolvió la carta. Perdóname, hija mía. Mi Lisa. Perdóname, gente. Pero no puedo soportarlo. Solo tengo 19 años. Mi marido murió. Sus parientes me echaron. Me echaron de mi piso de alquiler. Estoy muy avergonzada y dolida. Por eso no pude dar a mi hija a un orfanato. Perdonadme. Soy una mala madre. Mi hija traerá la felicidad a alguien. Y yo solo le traeré la desgracia. Y luego estaba toda la lista. ¿Cuándo nació? ¿Qué le dieron de comer? ¿Qué vacunas le habían puesto? Los padres de Raúl se miraron. Papá dijo: sí, bueno. Raúl pudo sentir lo mal que se sentía la mujer que escribía aquellas líneas. La niña dormía plácidamente en brazos de su madre. Mamá, papá, ¿no podemos tenerla? Es tan bonita, tan hermosa. Y tenemos suficiente espacio. Yo ayudaré. Hijo, no es tan sencillo. No es como un gatito que encuentras y te lo llevas. Es un humano. Necesitas papeles, permiso. Es tan complicado, es casi imposible. Raúl olfateó con resentimiento. Luego se acercó a la chica. Lisa, no tengas miedo. Iré a visitarte. Y cuando crezcas, me casaré contigo. Así nadie te hará daño ni te abandonará. Su madre y su padre se miraron. La mujer se secó una lágrima. Papá fue a llamar a la policía. Mientras había policía, él escribía sus papeles. Después fue la propia policía la que llamó a la oficina de tutela. De todos modos, recogieron a Lisa a última hora de la tarde. La mujer leyó la carta, sacudió la cabeza. La conductora cogió el cochecito, vistió a la niña. La madre no podía soportarlo. ¿A dónde irá ahora? Primero al hospital infantil. La revisarán, la tratarán si es necesario. Luego irá a la casa del bebé y después al orfanato. Raúl se acercó a la mujer. ¿Puedo visitarla? La mujer sonrió. Bueno, si vienes con tu madre, puede que te dejen entrar. Se llevaron a Lisa, y Raúl se sintió tan vacío y solo. Se encerró en su habitación. Estaba muy preocupado por Lisa. Al cabo de 2 días, Raúl ya no podía más. Sacó su hucha y cogió algo de dinero. Compró un sonajero en la tienda y se fue al hospital. La enfermera de la sala de espera le cerró el paso enseguida. «Chico, no puedes ir sin adultos». Raúl estaba dispuesto a defenderse, pero la enfermera no sabía que era Raúl. «Lo comprendo, es lo que hay que hacer. Pero dime, si mis padres están en el trabajo y yo puedo ir a visitar a la niña, llevarle a un sonajero, hablar con ella, ¿es algo malo? Yo fui quien la encontró, así que es prácticamente mi hermana. No tienes tiempo, no sois suficientes, y hay muchos niños, y yo ayudaría». Las cejas de la enfermera se alzaron cuando Raúl razonó con mucha madurez, y ella no supo inmediatamente qué decir. La sacó de apuros el médico, que se acercó al principio de la conversación. Sonreía. Sin duda le gustaba aquel chico tan serio. «Chico, sabes que los niños pequeños se acostumbran rápido. Vendrás a ella, se acostumbrará a ti, y luego te olvidarás de ella y llorará». Raúl se volvió hacia el médico. Frunció el ceño. «Estás diciendo tonterías. No puedes olvidar a alguien así como así. No voy a dejarla. Y cuando crezca, me casaré con ella». La enfermera se rió.
El médico sonrió aún más. Bueno, si es así, venga, la acompañaré a la puerta. El médico llevó a Raúl a la habitación. Quería enseñarle dónde yacía la chica, pero Raúl la reconoció enseguida. Se acercó, le ajustó la manta con aire serio, miró la botella de agua. ¿Cuánto hace que le han cambiado el agua? El médico se sorprendió. Ha tenido que hacerlo esta mañana. ¿Sabe cuidar a un bebé? Aún no, pero esta noche he estado leyendo mucho sobre el cuidado de los bebés y seguro que aprendo. Raúl hizo muchas preguntas a las enfermeras y al médico. Solo cuando estuvo seguro de que Lisa estaba bien, se fue a casa. ¿Puedo ir mañana? El médico sonrió. Venga, les diré a las enfermeras que te dejen entrar. Raúl venía todos los días al hospital. Ya todos lo conocían. Todos lo saludaban y hasta lo consultaban. Era como si Lisa le reconociera. Un día se le acercó el médico. Bueno, mañana trasladarán a Lisa a una guardería. A Raúl se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Así que ya no podré visitarla? El médico miró al niño con atención. El orfanato está en la otra punta de la ciudad. ¿Cómo puedes llegar hasta allí? Raúl sacó un papel. Había un itinerario escrito a mano por un niño. ¿Qué parada había que tomar? ¿Qué autobús? Y un horario de todos los transportes apropiados. Sí, niño. Veo que te lo tomas todo en serio. Hagámoslo. Hablaré con el director. Pero, ¿me prometes que solo cogerás el autobús los fines de semana, cuando no haya colegio? Raúl se lo pensó. Por supuesto, no era lo que él quería, pero al menos así aceptó. Le tendió la mano al médico y le dijo: «Lo prometo». El médico volvió a sonreír. Estrechó la mano de Raúl y le deseó buena suerte. Ese día Raúl se quedó con Lisa. Le estaba contando algo y Lisa le devolvía el tarareo. Las enfermeras los miraban y se enjugaban las lágrimas. En la guardería fue más difícil para Raúl. Había muchos niños y todos querían que los cogiera en brazos, pero Raúl aguantó. Cuando mamá y papá se enteraron de que Raúl iba siempre a visitar a Lisa, no tuvieron ningún problema en aumentarle la paga para que pudiera pagar el autobús. E incluso le compraron un teléfono móvil sencillo para que siempre pudiera llamar a casa. Madre incluso le pasaba de vez en cuando algunos disfraces y juguetes para Lisa. Cuando Lisa fue trasladada a un orfanato, Raúl tenía mucho miedo de que la adoptaran. Y un día, eso fue exactamente lo que pasó. Llegó y Lisa no estaba. Corrió a averiguar qué había pasado, pero le dijeron que la habían adoptado. Por aquel entonces, Lisa tenía 5 años y Raúl 12. Raúl siempre había sido reservado, pero no soportaba llorar. Se ponía triste. Dejó de sonreír. Por supuesto, sabía que Lisa estaría mejor con su familia. Un mes después, sonó el teléfono. Llamaba a la directora del orfanato. Pidió a los padres de Raúl que fueran al orfanato. La madre, que no sabía nada de la adopción, pensó que Raúl había hecho algo malo. Cuando llegaron al orfanato, la directora les hizo pasar a su despacho. «Quería hablar con usted. ¿Sabe que su hijo se ocupa de Lisa, la cuida de alguna manera desde que nació?» «Sí, claro que sí. Él la encontró. Desde entonces piensa que tiene que mantener a Lisa a salvo. La cosa es que estoy confundido. La niña es buena, obediente, inteligente. La adoptarían muchas familias. Una de ellas es perfecta. Regalamos a la niña, pero la trajeron de vuelta un mes después. No dormía, no comía, solo lloraba y pedía volver al orfanato de Raúl. Y luego se escapó. Ninguna persuasión, ningún juguete ayudó. Tengo que prohibirle a Raúl que venga. De lo contrario, nunca conseguiremos que Lisa se establezca. Por eso te llamé. Tienes que hablar con tu hijo para que no venga más. Lisa es joven. Lo olvidará». Los padres de Raúl se miraron. Su hijo no podría sobrevivir a algo así. Confía plenamente en que él es el responsable del destino de Lisa. Entonces, papá dijo: «Escucha, no tenemos una mansión. Nuestros sueldos son medios, pero no somos borrachos, somos gente normal.
Quizá nos dejen adoptar a Lisa. La directora se lo pensó. Había visto lo responsable que era el chico. Había visto que era serio. Sabía que iba bien en los estudios y que iba a un club deportivo. Y estaba segura de que Raúl nunca le haría daño a Lisa. Si estás segura de eso, claro que te ayudaré. Creo que Lisa sería lo mejor para ti. Mamá y papá sonrieron. Llevaban mucho tiempo pensando en ello, pero se dieron cuenta de que sus posibilidades eran escasas. Decidieron que no le dirían nada a Raúl sobre la adopción, pero sí que Lisa había vuelto. Vuelven a casa. Raúl estaba sentado en su habitación frente a la ventana. «Raúl, ¿por qué estás en casa?» Raúl se dio la vuelta. «¿Dónde se supone que tengo que estar?» «Así que Lisa debe de haberte echado de menos. Lisa era adoptada». Raúl volvió hacia la ventana. Su padre le guiñó un ojo a su madre. «No lo sé. Si solo la última media hora. Porque pasaba por aquí y está correteando por ahí fuera. Dicen que les dio un infarto a sus nuevos padres y la trajeron de vuelta». Raúl se dio la vuelta. Papá debe estar bromeando. Pero papá no bromeaba. Media hora más tarde, Raúl ya estaba en la casa de los niños. Una niña corría por el pasillo con los brazos extendidos, gritando: «¡Raúl es mío!». A partir de ese día, fue como si Raúl hubiera cobrado vida. Después de clase, solo pasaba media hora con Lisa, pero los fines de semana prácticamente vivía allí. Un día, Raúl se preparaba para ir al colegio. Su madre entró a la habitación. «Raúl, he llamado a tu profesora y le he dicho que hoy no ibas a venir». «Mamá, ¿qué te pasa?» «Nada. Necesitamos que vengas con nosotros». Raúl se quedó muy sorprendido. ¿A qué viene tanto misterio? Subieron al coche y se marcharon. Pararon delante de la casa de los niños. Raúl miró a papá y mamá. «¿Le pasó algo malo a Lisa?» «No te preocupes, Lisa está bien». Entraron y fueron directamente al despacho de la directora. La mujer los recibió con una sonrisa. «Vamos». Caminaron por los pasillos y llegaron al grupo donde vivía Lisa. Hoy era el cumpleaños de la niña. Raúl ya le había comprado una muñequita, pero se la había dejado en casa, en el maletín. No entendían nada. La directora miró al grupo y al cabo de un minuto salió la enfermera con Lisa. Lisa vio a Raúl y fue directa hacia él. Lo abrazó y se quedó parada. «Así que, Lisa, prepárate. Te vas a casa». Y entonces Raúl empezó a comprender lo que estaba pasando. Miró a su madre, luego a su padre. Sonreían. Raúl corrió a abrazarlos. Cuando todos llegaron a casa, Lisa estaba muy avergonzada. De vez en cuando se acercaba a mamá y papá y les preguntaba: «¿Voy a vivir siempre aquí? ¿Y Raúl también?». La respuesta fue afirmativa. Abrazó a todos y se tranquilizó durante 5 minutos. Antes de irse a la cama, se acercó a su madre y le dijo: «Seré buena. No me traigas de vuelta». Mamá lloró y empezó a abrazar a Lisa. También papá, de alguna manera sospechosa, se apartó. Pasó el tiempo. Lisa no engañaba. Se había convertido en una buena hija. Todos en la familia no podían entender cómo vivían sin ella. Lisa no solo era servicial, sino también muy amable y cariñosa. Lisa estaba a punto de cumplir 12 años cuando Raúl fue reclutado por el ejército. Él sabía que Lisa estaba en buenas manos. Ni su madre ni su padre hacían distinción alguna entre la hija adoptiva y su propio hijo. Raúl hizo prometer a Lisa que le iría bien en la escuela. Lisa lloró y lo prometió. Raúl acabó sirviendo en la marina. Le encantó. Después del ejército solo vino un par de semanas y luego volvió a la unidad contratado. Lisa le hablaba cada vez con menos frecuencia. Se veían casi una vez al año. Raúl siempre estaba en el mar. Hoy es el gran día de Lisa. Cumple 18 años. Papá y mamá se habían paseado con caras misteriosas por la mañana. Lisa sabía ser una furtiva. Papá siempre se rendía y contaba todos los secretos. Pero hoy papá estaba tieso. Lisa estaba agotada, pero no paraba de repetir que se estaba imaginando cosas. Tenía planeada una excursión a una cafetería por la tarde.
Lisa insistía en que no quería a nadie más que a ellos. Su madre le dijo que invitara a sus amigas, pero Lisa insistió. Quería pasar el día con su familia. A las 6 fueron a un café. Decidieron ir andando. El café no estaba lejos y hacía un tiempo estupendo. Lisa estaba guapísima. Mamá ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había crecido tanto y se había puesto tan guapa. Pero estaba orgullosa de Lisa como de su hija. Toda la gente de la cafetería se giró cuando Lisa se sentó en una mesa. Pelo rubio que Lisa peinaba alto, cejas negras y finas, ojos negros como el carbón. Estaban charlando alegremente, recordando alguna anécdota de la infancia, cuando la sala enmudeció de repente. Lisa no prestó atención, pero entonces alguien le tapó los ojos con las manos. Ni siquiera podía adivinar quién era, pero de repente le dolió tanto el corazón que por alguna razón dijo: «¿Raúl?». Le soltó las manos y exclamó: «¡Eso no es justo! ¡Tú lo sabías!». Lisa saltó y se lanzó a su cuello. Raúl tenía un enorme ramo de rosas blancas en las manos y llevaba uniforme. Todas las mujeres de la cafetería le miraban con la boca abierta. Cuando las flores estuvieron en un jarrón, todas se abrazaron y se sentaron. Raúl se quedó boquiabierto mirando a Lisa. «Lisa, ¿eres tú?». Ella se rió. «Soy yo, claro, Raúl. ¿Qué haces?». Mamá y papá se miraron. Raúl se sentó y se dio cuenta de que en los 3 años que había estado afuera, la chica angulosa se había convertido en una chica preciosa. Tan hermosa, de hecho, que el corazón de Raúl no dejaba de vacilar. No sabía muy bien qué le pasaba, pero sabía que no era bueno. Lisa estaba enamorada de Raúl desde que tenía 6 o 7 años. Solo su madre lo sabía. Se lo había contado una vez. Hoy intentaba comportarse con la mayor naturalidad posible, para no delatarse. De hecho, deseaba que no hubiera nadie cerca. Raúl seguía mirándola. Estaba estupefacto. Se le olvidaba lo que quería decir. Las cosas mejoraron un poco cuando empezaron a recordar su infancia. Mamá recordó que cuando Raúl había traído el cochecito, había anunciado inmediatamente que iba a casarse con Lisa. Todos se rieron y Raúl soltó de pronto: «Bueno, así Lisa tiene 18 años. Puede casarse. Lisa, ¿quieres casarte conmigo?». Y Lisa se puso seria de repente. Se volvió hacia Raúl y le dijo: «Lo haré».